¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Paradigma 21. Ya tenía un rato que no los veía por acá, pero les traigo un episodio bueno. Estoy con un compañero de clase, un gran amigo. Les presento a Eduardo Carabeo Mota. Un gusto, pues más que nada me gustaría decir que es la primera vez que grabamos este podcast, pero sería la segunda, el otro quedó en inédito, nunca se publicó. Pero pues Inédito, sí, es un orgullo estar aquí y más que nada un placer tener esta invitación. Qué bueno que te guste venir acá, güey, que te animes a platicar una vez más. Y pues se va a relacionar un poco el tema, güey, de la vez pasada. Claro. Que la vez pasada el tema inédito que no sacamos esa vez, íbamos a hablar del AIFA, del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México que hizo pues el cabecito de algodón en este sexenio. Y pues el tema de hoy que les traemos es relacionado, ya saben, a un nuevo paradigma, a cómo está nuestra situación personal en la nación en cuanto a la política, en cuanto a las tendencias que se han dado socialmente. Y pues lo vamos a dividir en partes, ¿no? Obviamente primero con su interés y todo vamos a tratar de hacerlo como una plática común, convencional, para que sea amena. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar, ¿cómo ves Pues vamos a empezar por los conceptos políticos, ¿no? Claro. Para no ser tan burdos, ir directo al tema y hablar como tal sin saber. Siempre me gusta dar como que un hincapié a lo que yo opino sobre la política o sobre el concepto sobre qué es la política para cada uno de nosotros. Personalmente es un tema que a mí me apasiona mucho de niño, la política, que obviamente se va distorsionando conforme vas creciendo, sí. Eso creo yo. Sin embargo, es vital para la sociedad hoy en día. En el futuro veremos cómo se va transformando. Para mí la política es, digámoslo, una institución que tiene cada nación, cada país, para que tenga una estructura, un plan de vida o de nación, para que se vaya desarrollando cada vez más y mejor la economía, la nación, la sociedad. Posiblemente yo siempre lo veo relacionado a un crecimiento, aunque no siempre es así. Gracias a la política hemos tenido, no sé, guerras, güey, hemos tenido problemas sociales, hasta de racismo, de discriminación. Es un lado bueno y uno malo, ¿no? Un lado bueno y uno malo. Sin embargo, tiene mucho estudio. ¿Tú qué opinas de la política? Bueno, la política, como bien mencionas, estoy seguro que tuve un interés desde pequeño, un interés desde el momento en que yo me comencé a involucrar un poco a los concursos, llámese de oratoria o de debate, y todos me decían, muy bien, futuro diputado. Hasta entonces no entendía, y entonces yo pensaba en aquel entonces que era precisamente las personas que ocupaban un cargo público, su fin último era mejorar, ¿no? Y dentro de la teoría buena, digamos que sí. Claramente, ya pues introduciendo el nombre, entra el paradigma ya a una adolescencia donde te comienzas a empapar más de lecturas un poco más fuertes, te das cuenta un poco más de la realidad, claro. Y te das cuenta que la política pues es esa capacidad de negociar. La capacidad de negociar, y no hablamos de unos matices si es bueno o malo. La política, en palabras simples, es la capacidad de negociar y poder encaminar a un grupo de personas con respecto a tu ideología, porque toda política lleva inmersa una ideología. Así es. La ideología que tú le implantes. Precisamente hablabas un punto que la política ha llevado a problemas, pero no tanto la política, sino la política implementada dentro de las ideologías, y esas ideologías implementadas dentro de la política. Y pues esa es en realidad para mí la capacidad de negociar y alcanzar un fin último. Y si lo queremos ver desde un punto bueno, es el mejoramiento de la sociedad o un avance de desarrollo social. Que, seamos sinceros, muy difícil se ve ese progreso. Pues fíjate que a mí la política me gusta así desde siempre, empezando sobre todo pues en México, ¿no? En la nación que te das empapando con el nombre de los presidentes, no sé, yo crecí igual pues con Fox, que era el titular cuando recién estábamos bebés nacidos. Y yo me acuerdo que él usaba mucho el término de chiquillos, chiquillas, hombres y mujeres, damas y caballeros, no sé, claro. Utilizaba una dialéctica distinta a la de los demás que te podía llevar a escuchar, ¿no? Que te interesaba un poco más. Desde ese punto, fíjate que
todo eso es un estudio muy concreto del por qué dice eso, del por qué habla Claro, así. claro. Creo que igual he escuchado esa parte donde dicen que pues la dialéctica que él ocupaba era diferente. Era una cuestión de decir niños y niñas. Ya no decía, ya no generalizaba, sino que comenzaba con un discurso individual para cada una de las personas. Entonces sí, llegué a escuchar un poco acerca de que eso hasta cierto punto le dio un impacto diferente en cuanto a la población mexicana. Y cabe resaltar que ahí incluso es un dato que tengo que ahorita que estaba investigando, que igual Fox se vio apoyado precisamente por el gobierno estadounidense. Claro, ¿en qué sentido se vio apoyado? Porque antes de que entrara Fox, ya toco un poco rápido el tema de seguridad. México estaba teniendo ese auge de narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Ese auge del narcomenudeo. Pues de Fox fue Cedillo. Ajá, y cuando estuvo cuando se mantenía el PRI en el poder, PRI y estas podemos fuentes de actividad humana tenían una buena relación. Cuando entra Fox, se entiende de que él tuvo una agenda política junto con Estados Unidos de combatirlo, que desde que ingresa, incluso ahí están las tablas, en el INEGI lo podemos verificar, desde que inicia Fox y después sigue Calderón, se ve que va en incremento precisamente la tasa delictiva, precisamente porque se generó una controversia contra este problema que era el narcomenudeo. Sí, aparte por el cambio de gobierno, sabemos que siempre que hay un cambio de gobierno cambian muchísimas cosas. Sí, la reestructuración de poderes, inclusive tanto en el narcotráfico como en el gobierno, ¿no? Que, bueno, ahora sí que son palabras mayores a hablar también. Sí, son palabras muy fuertes, pero esa es una parte que a mí me gusta a veces tocar. Tenemos la palabra tabú, ¿no? Que es un tema censurado. Ey, no hables acerca de esto porque, no sé, mucha gente le incomoda. ¿Y qué es lo que hablan mucho de la dialéctica o de esta parte de tener los temas? Habla acerca de temas que sean un poco delicados o que no les agrade hablar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se encasilla en que no hay que hablar de eso porque es malo. ¿Pero por qué es malo? Sí. Porque es un tabú. Pero si mientras más comiences a cuestionarte acerca de las problemáticas que enfrentan a tu sociedad, mientras más comiences a meterse en esas cosas o temas que la gente muy pocas veces se mete, comienza esa llamada revolución de conciencias. Sí, la ignorancia puede llegar a ser en cierto punto hasta el opio del pueblo para ese tipo de temas, porque pues vaya que sí, hay incluso ese opio, hay varios temas que a lo mejor en este siglo no tanto, pero yo siento eso, que a lo mejor ahorita ya hay más información, ya también es un TikTok ahí que cada quien está hablando de la cabecilla del narcotráfico en tal año, o en el presente casi no se habla, por lo mismo, porque por el miedo, por otras situaciones. Pero por ejemplo las series de Netflix, güey, que están de narcotráfico, de Narco México, Narco Colombia, etcétera, ya te enseña un poco más sobre cómo se ha dado esos cambios y ya como que se quita el paradigma de no puedes hablar de eso, no puedes saber tanto de eso, y te impacta igual una cultura. La parte cultura es lo que voy, cómo te pintan todo eso. Las temáticas o las problemáticas vienen un poco de la percepción en cómo te lo van dibujando. Uh-huh. Eso es lo que voy, el encaminamiento de una ideología al momento de decir que ya tenemos algo que se llama la narcocultura. Ya estás diciendo que forma parte de México, forma parte de una identidad, de un seguimiento. No, la tenemos y seguirá. Y ese es un problema porque la gente... Hay documentales donde se explica que la gente aspira a llegar a eso. Aspira a tener ese rango. Pero te explican la parte buena, ¿no? La parte bonita, los lujos y todo eso. Sí. Pero las situaciones, por ejemplo, ya tocando un poco más de Michoacán, de Guerrero, en zona caliente, incluso de Veracruz, vemos que mucha gente dice, no, hay poblados en los que efectivamente la gente dice, nos han apoyado. Pero eso es una cara de la moneda. Tenemos el otro 80% de los poblados que han sido que han sido hasta pueblos fantasmas desterrados y devastados. Pues está Michoacán. Entonces, claro, y yo pues he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente y dice, pues sí, en efecto, existe un contraste entre estos puntos donde la disyuntiva es te lo pinto bonito, pero en realidad las afectaciones a la ciudadanía mexicana son mayores. No, y hablando en sentido de violencia, y también en el sentido económico, fíjate que hay un dato, igual ya yéndote atrás, ahorita quién sabe, güey, imagínate cuánto dinero no debe haber,
Pero hubo una época en la que cuando fue, no me acuerdo precisamente el año, cuando fue la crisis de Estados Unidos económica y todo eso, la caída de la moneda, etcétera. Igual cuando salió Salinas y entró Cedillo, ves que el error de diciembre, que hubo un desmadre ahí. Lo que impidió que México se fuera al carajo, en gran parte, fue el dinero del narcotráfico. Ahí viene un tema, bueno, en una plática tuve, siempre que veas que no entiendas por qué algo está pasando como está pasando, claro. hazte, no sé cómo se llama y si tiene un nombre, pero eso lo aprendí por un tío, es los 5 por qué. Eso aplícalo incluso para todos. Si hay algo que te incomoda, aplica los 5 por qué. Por ejemplo, en este caso en específico, ¿por qué la situación de las drogas se sigue manteniendo? Porque genera dinero. Claro. ¿Por qué genera dinero? Porque es redituable y tenemos un mercado, bueno, el Estados Unidos acá al lado y por ende tenemos mucho consumo, adicción. Y por ejemplo, ¿por qué el gobierno no lo ingresa? Precisamente porque ya dijiste que genera dinero regresando a la política lo mantiene ilegalmente. Actualmente maneja mucho este tema de los recursos. Si no tienes un poder adquisitivo, muy dificultosamente vas a poder financiar un movimiento político. Así es. Y entramos precisamente al tema de la política, pues actualmente la política de México, que es uno de los primeros temas que vamos a tocar. Así es, perfecto. Pues dimos una buena introducción, creo que esto siempre llama mucho la atención en estos temas. Y al final de cuentas todo está relacionado. Yo no lo digo yo, la verdad me voy a reservar muchas frases en este podcast, me lo voy a reservar bastante. Pero bien dicen, no sé, en la serie, por ejemplo, dicen que si tú crees que el gobierno y el narcotráfico son cosas distintas, la política y el narcotráfico son cosas distintas, no solo en México, imagínate en Rusia, que hay una mafia en Rusia, claro, hasta en Estados Unidos, que son los que trafican armas, etcétera. Que si tú los ves distintos, estás equivocado. Claro. Que en relación puede que sea lo mismo y uno financia a la otra y viceversa. Pero ahora sí vamos a entrar al tema puntual, que es el nuevo paradigma como tal que se viene dando desde 2018. Desde 2018 incluso yo pecaría de decir que este paradigma en cuanto se tardó y se viene dando desde 2016. Sí, la lucha en específico de este cambio de gobierno, de un gobierno ya no de derecha ni de centro, ni central, llámese PAN, llámese PRI, a un movimiento proclamado 100% de izquierda. No se había visto en la actualidad en el ámbito político mexicano ni social. Habíamos tenido aquellas luces del PRD, aquellas luces que no se concretaron y que casualmente se encuentra en alianza con el PRI. Entonces es una contradicción decir, incluso las ideologías ahorita rayan en un poco de qué tan... Tocas el PRD porque era parte del nuevo paradigma de la nación y porque el presidente estaba... Exacto, es que el PRD es un partido que nace como la izquierda, incluso el PT, el PRD y el PT nacen como partidos de izquierda. Partido del Trabajo y Partido Revolucionario Democrático, ¿no? Claro, incluso el sol explica, porque su símbolo es un sol, explica un poco mucho de esa lucha social. Cuando hablaba precisamente, cuando decían es que no teníamos partidos de izquierda, ¿no? Un ejemplo, cuando sale ese tema, por eso llegó pues Morena, ¿no? Ajá. Decíamos, no, pues tenemos el PRD y el PT, que son partidos precisamente que buscan esta focalización de la buena distribución de los recursos para el mejoramiento de las cuestiones de pobreza en el país, que como dato el 43% o poco más del 40% está en ese estado de pobreza. Sí, 40-50, ¿no? Sí, ahí entonces estamos diciendo que la mitad de tu población se encuentra en un estado de vulnerabilidad y de desigualdad económica. Entonces esta estratificación social, a la cual se llama la pirámide, donde están escalonados los niveles socioeconómicos, es donde pesa. Y es lo que se habla mucho, que este paradigma del nuevo gobierno trae consigo un cambio para la sociedad. ¿Y cuál es la percepción, a mi consideración, antes de dar mi opinión, que tienes con respecto a este cambio? Si hay un cambio, seguridad, gobierno, escuela, educación, que son los problemas, sistema de salud, quiero pensar, que son varios de los puntos o de los tópicos que se ven a relucir. Me preguntas a mí si veo algún cambio ahorita en esos. Mira, pues personalmente considero que sí hay un cambio en la administración. Eso se viene. Por supuesto.
Hay un cambio también en la forma de expresar al pueblo y platicar con ellos, trabajos, etcétera. Veo puntos, ahora sí que cambiantes en relación a eso, a la comunicación que hay ahora con el pueblo. Tal vez no como se practicaba, como se empleaba cuando era candidato el presidente, cuando es presidente, que siempre va a haber cambios relacionados a eso. Y en cuanto a hablar a la seguridad, voy a ser corto mientras para que después lo hablemos bien. Yo creo que es muy difícil, la verdad. Siento que es muy difícil para mantener la seguridad y darle un cambio progresivo. Se tiene que hacer un análisis muy a fondo en los que si tú como mexicano quieres o tu finalidad de que una seguridad amena sea buena es erradicar al narcotráfico, no lo veas, yo no lo voy a buscar de esa manera, porque lo veo muy improbable, lo veo imposible. Claro. Sin embargo, en cuestión de seguridad, puede que vea un cambio en comparación del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, por supuesto que puede sí, porque pues no son balazos y guerras, son abrazos según el nuevo presidente, que tampoco lo veo como tal vez al inicio. Y en cuestiones de salud pública, pues se vino una pandemia. Okay. Yo considero... Ojo, también está muy difícil esta cualquier cosa que diga, obviamente tú lo ves desde tu perspectiva. Claro. Si te pones a considerar cuántos fallecidos hubo, cuántos problemas hubo en realidad, pues todos los países lo vivieron, ningún país se salvó, todos pueden tener ciertas críticas. Creo que lo manejó de una manera adecuada, a como yo lo veo, creo que lo hizo bien. Me gustó la parte en la que siempre estaba López-Gatell hablando diario con la ciudadanía, respondiendo dudas, interactuando inclusive con los niños que tenía por ahí, que les mandaran sus dudas, sus preguntas. Me gustó esa parte que hizo Andrés Manuel. Cosas buenas, cosas malas, por supuesto. Y en cuanto a infraestructura, en cuanto a megaproyectos de la nación, le pondría del 1 al 10 un 7. No lo calificaría también como mucho. 7.5 a lo mejor. Por lo que hizo de comprar, me parece que una... ¿Cómo se llama? La refinería. La refinería que era parte de Estados Unidos, me parece. La volvió a comprar y pues lo que está haciendo ahorita aquí en Dos Bocas. El Tren Maya le tengo ahí un 5 de 10, no me convence tanto. Y pues en general, a la pregunta que me hiciste, para no irnos muy a fondo y no tardamos tanto, del 1 al 10, un 7, lo que va. Claro, incluso hay una parte interesante, más allá de que solamente se aplique para política. Yo siempre he dicho que, incluso no lo digo yo, lo dice Kant, un filósofo, en la teoría de la razón pura, así se llama el libro, si no me equivoco. Sí, Immanuel Kant, él menciona que normalmente esta dualidad de pensamientos, es decir, los matices blancos y negros, son siempre manejados para cualquier tema. Cualquier tema que quieres abordar es blanco o negro, claro. Es decir, yo tengo la razón, tú no, o tú tienes razón o yo no. Uh-huh. La verdadera forma de interpretar los problemas sociales, o tal vez cualquier tipo de problema, es de buscar la objetividad. Es decir, no existe blanco y negro, existe una combinación de ambos, es decir, un color gris, si queremos verlo así, en combinación de tonalidades. Precisamente no podemos decir que el gobierno actual sería un error